Solo Cristo salva. Es una frase que veía escrita en muchas puertas en mi país natal, en Cuba, cuando yo estaba más pequeño, adolescente. A veces iba a alguna casa. En ese tiempo ni siquiera yo era salvo. Y veía estos carteles o estas pegatinas en muchas puertas de muchos cristianos que decían solo Cristo salva. Y yo nunca entendí qué significaba eso. Y crecí, bueno, después el Señor en el camino me salvó por su gracia, amor y misericordia. Y vine a entender de qué somos salvos, o para decirlo mejor, de quién somos salvos. La intención del programa del día de hoy es darle respuesta a esa pregunta. ¿De quién somos salvos? Este es su programa Recuperando la Gracia. Una vez más hemos visto la necesidad en el pueblo hispano de predicación centrada en Cristo, de enseñanza centrada en el Evangelio, centradas en la obra de redención de Cristo Jesús a nuestro favor. Que el Evangelio y la obra de Cristo sea lo que medie y lo que le dé forma a nuestra vida cristiana, a nuestra enseñanza, a nuestra predicación, a nuestra interpretación de la santa palabra de Dios. Como había dicho al principio, solo Cristo salva. Y si nosotros miramos a las Escrituras, nosotros vamos a ver y vamos a entender que Dios no es solamente un Dios de amor. Dios es amor en sí mismo, pero Dios también tiene ira. Y la ira de Dios es santa. La ira de Dios no es como la ira nuestra. Nosotros nos airamos en pecado y muchas veces nos airamos que no es en pecado, porque hay una ira del ser humano que es una ira que es buena. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. La ira del ser humano, cuando es conforme a la justicia de Dios, conforme a la ley de Dios, es una ira que es buena, es un enojo bueno, como Pablo estaba enojado en el capítulo 3 de Gálatas, cuando ellos estaban predicando un evangelio diferente. Pablo estaba enojado con ellos. Pero nosotros vemos también que en las Escrituras Dios es un Dios santo, santo, santo. Y producto a que Dios es un Dios santo y que nosotros somos pecadores, Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, dicen los salmos. Y entonces, a solo Cristo salva, significa que solo Cristo puede salvarnos de esa ira venidera. Porque Dios un día va a juzgar a todos los hombres conforme a su justicia. Hay un día que viene en el cual todos los hombres tendrán que comparecer ante Dios. Toda la humanidad tendrá que comparecer ante el gran juez, ante Cristo Jesús. Y ese día la ira de Dios va a ser derramada completamente sobre aquellos que no están en Cristo. Lo que significa es que en el día de juicio aquellos que no están en Cristo no tendrán escapatoria. Su final se conoce. Solo Cristo nos puede salvar de la ira venidera. Solo Cristo nos puede salvar de las manos de un Dios airado. Vamos a ver lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5. Pablo ahí hablando de la justificación y de cómo nosotros somos justificados delante de Dios y de la paz que nosotros hemos recibido una vez que somos justificados con Dios. Vamos a empezar a leer en el versículo 6. Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo nosotros. Interesantemente, a partir del versículo 9, Pablo dice lo siguiente, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como ya nosotros estamos justificados por medio de la sangre de Jesús, que esto significa por medio de su muerte, porque la sangre, cuando se habla de la sangre de Cristo en la Biblia, es una referencia a la muerte de Cristo, y cuando hablamos de la muerte de Cristo también es una referencia o puede resumirse a su obra de redención en la cruz. Estamos ya en él, entonces vamos a ser salvos de esa ira venidera. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Sí, ya nosotros somos salvos. La salvación es segura, la salvación es eterna y ya la tenemos
Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Cristo nos da, nos otorga vida eterna y esa vida eterna está garantizada porque nosotros estamos ya en Cristo. Pero el día de la ira, el día del juicio, nosotros vamos a ser salvos por medio de Cristo de esa ira porque hemos sido justificados en Él. Y en capítulos más adelante vamos a estar hablando más profundo de la justificación, ya lo habíamos dicho antes, de la doctrina de la imputación y cómo se desenvuelven todas estas cosas y qué es lo que está detrás o en el fondo, en el centro del Evangelio para que podamos comprender la cruz un poquitico mejor. Pero hay un día de ira, hay un día en el cual el Señor manifestará su ira. Pero mientras tanto el Señor nos ha regalado el Evangelio, nos ha regalado a Cristo mismo para que nosotros podamos descansar por la fe, podamos creer, podamos seguir confiando en Cristo, en que Él es nuestra única esperanza, salvos de la ira de Dios, salvos de las manos de un Dios airado, somos salvos de Dios mismo. Vamos a leer un momentico Isaías, un pasaje que está en Isaías capítulo 53. En el versículo 4 dice así el profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. Nuestras maldades, nuestra vergüenza, Cristo la tomó en la cruz. Dios puso sobre él nuestro pecado y lo castigó a él en nuestro lugar. Nuestros pecados, nuestra condición merece ira, castigo, condenación eterna, fuego. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, por su amor, nos ha salvado a través de Cristo, nos ha salvado no solo de su ira, sino que nos ha salvado de Él mismo. Somos salvos de la ira de Dios. Y si lo decimos más profundamente, somos salvos de Dios mismo, de un Dios que está airado todos los días contra el pecador. La justicia de Dios está sobre él y hay una sola forma de zafarse y hay una sola forma de venir a cuentas con Dios y estar bien con Dios y de poder pararte delante de Dios justificado, y eso es solo a través de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Comenzaría el capítulo 5 de Romanos. La paz que Cristo nos da no la da como el mundo. Es una paz para con Dios. Es una paz en la cual nosotros descansamos y sabemos que ya la muerte no tiene más poder sobre nosotros, porque Cristo venció a la muerte y porque ya esa ira de Dios no será derramada sobre nosotros, porque fue derramada sobre Cristo en la cruz. Así que vamos a tener confianza en el día de juicio, porque Cristo ya vivió, Cristo ya murió, Cristo fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. La ira que era para nosotros fue sobre él y ahora Dios nos ha justificado en Cristo Jesús y ya no hay más ira para el pueblo de Dios. Este ha sido su programa Recuperando la Gracia y su anfitrión, una vez más, Ruslan García.